Bueno, y seguimos con Tarek William Saab. Por aquí dice José Herrera. Tarek William Saab es mucho mejor defensor del pueblo que la defensora del PSUV, Gabriela Ramírez, dice este televidente. Dice aquí José Castellano, recuerda el defensor del pueblo que hay universidades que cerraron laboratorios por no tener materiales ante la crisis universitaria. ¿Cuáles? Dice José Castellano. Ojalá pudiera documentar. Néstor Alfonso, no sé qué es mejor, una defensora del pueblo que ni hablaba o uno que se la pasa diciendo que el gobierno tiene la razón. ¿Tú te la pasas diciendo que el gobierno tiene la razón? Bueno, yo creo que los que han visto el programa podrán evaluar, y todas las apariciones nuestras, el equilibrio que hemos mantenido y el apoyo a las decenas de miles de venezolanos que nos han visitado. Por ejemplo, yo te hablaba rápidamente, para que tengas una idea, Vladimir. Nosotros proyectamos a finales del año 2015 tener aproximadamente 900% más casos atendidos a nivel judicial que los que hubo en el 2014. Te lo digo, tú dirás, oye, ¿cómo tienes esa cifra así tan clara? Bueno, porque entre enero y mayo de este año 2015, nosotros tenemos casi el 300% más casos judiciales atendidos que los que tuvo la Defensoría del Pueblo el año 2014. Por lo tanto, son estadísticas que van revelando, yo diría, una amplitud, una atención, equipos que tienen, por instrucciones nuestras, ojalá nos estén viendo los defensores delegados, que los hemos ido renovando en todos los estados, la presencia permanente hacia las comunidades, no esperar que venga la comunidad al Instituto de Derechos Humanos nuestro, sino ir a la comunidad, ir a los hospitales, a los centros educativos, Oye, por cierto, atender a la gente, promover las audiencias de ciudadanos privados de libertad, etc. Sobre ese tema de las audiencias, José Vicente Rangel planteó en días recientes en su programa una denuncia pues muy grave sobre el altísimo porcentaje de suspensión de audiencias, miles de audiencias que han sido suspendidas en tribunales. Nosotros hemos hecho un problema de administración de justicia. Sí, nosotros hemos hecho un análisis sobre ese tema y lo dijimos, si mal no me equivoco, entre febrero y marzo del año pasado. Nosotros decíamos que el retardo que hay atenta en contra de la administración de justicia, los retardos procesales, porque repercute en la impunidad por un lado, porque no se termina condenando o liberando a quien se presume cometió un delito, pero por otro lado también ese hecho atenta contra el derecho a la defensa, el derecho a la justicia, eso lo dijimos. Pero también referimos en aquel tiempo que hay diversas causales, Vladimir, no es una sola. Por ejemplo, muchas veces los detenidos cambian de abogados de manera permanente. Al cambiar de abogado, las audiencias se suspenden. Otras veces es porque la propia defensa busca dilatar el proceso, para hablarte de menor a mayor. Otras veces es porque el propio Poder Judicial, a través del juez de la causa, no despacha. Y eso es un llamado al Poder Judicial, porque el despacho tiene que ser permanente, que se había planteado que los jueces iban a ir a las cárceles a... Yo creo que ese es el método que hay que retomar. Ese es el método que hay que retomar, que tuvo mucha fuerza. Si el autobús le faltó una rueda, que si no mira, fue el chofer... Ese es el método que hay que retomar sin lugar a dudas. El método de la llamada, entre comillas, bueno, fue popularmente llamada así, callapa judicial. Ese es el método que hay que retomar, ahí no hay excusa, y entonces eso obliga a una articulación entre Ministerio Público, Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, está a la orden de que eso ocurra. ¿Qué se puede hacer, Tarek, con los presos que están sometidos, chicos, a la voluntad de los pranes en las cárceles? Los derechos humanos de esos presos frente al padrote que manda en la cárcel. Yo he visto que a través ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se le pone coto a eso? Mira, planifican secuestros, hacen acciones de allí, totalmente en contra de que en la Cuarta República se le llamaba cacique. Ahora, ese término mucho recorrimos nosotros durante, yo diría, años de los finales de los 70, 80, 90. Bueno, cárceles fuimos a las cárceles, fuimos juntos a las cárceles. Exacto, se le llamaba cacique, no sé si recuerdan. Sí, cómo no. Luego se trasladó el nombre del que era el cacique a un concepto centroamericano. Esa palabra es centroamericana, importada, de llamar pranes a los que eran antes caciques, que hacían esa misma actitud totalmente impropia, delictiva, que condeno de manera unánime. Pienso que, según nos ha explicado la ministra de Asuntos Penitenciarios, que ha hecho una labor que tiene que ser
reivindicada en sus puntos positivos, porque no todo puede ser destruir a mansalva lo que pueda hacer un funcionario público solo por el hecho que tú no estés de acuerdo con ese funcionario público o con lo que pueda ser su representatividad. Pero obviamente yo este tema lo he hablado mucho con la ministra Iris Varela. Recientemente estuve reunido con ella por casi 5 horas, hablando de la necesidad urgente de cubrir los 5 penales que faltan para que, obteniendo un nuevo régimen, lo que ya se llama el nuevo modelo de régimen penitenciario, pudiera ya tener, diría, copada ese nuevo sistema penitenciario. Ella me habla que de esos 5 ya hay 2 que están en tránsito, y yo estoy seguro que eso va a tener resultados positivos, pero obviamente que hay un esfuerzo institucionalizado del Estado. Ajá. Ahora te pregunto sobre las zonas de paz. ¿Se puede negociar con la delincuencia zonas de paz? Eso es válido. Yo creo que son métodos que el Estado está buscando para prevenir, para neutralizar el delito, que obviamente, yo lo he dicho, la violencia tiene un término multifactorial. No es solamente social. Muchas veces la transculturización, muchas veces es la iconografía de la muerte, la epopeya de ser el chico malo del barrio, de andar armado, de incluso obtener por el consumismo exacerbado bienes, así sea la fuerza, matando. Y eso también es un tema educativo que lo voy a tratar a través del Poder Ciudadano, a través del Consejo Moral Republicano. Nosotros vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Educación para tener algunos estados pilotos, entre ellos Aragua, Anzoátegui, Guárico, etcétera, para las llamadas escuelas territorios de paz, las brigadas escolares estudiantiles de derechos humanos. Yo creo mucho en ese tema, es lo que me compete. No somos un cuerpo policial, no somos un cuerpo que tenemos, digamos, policías, etcétera, pero podemos hacer la parte preventiva. La pausa también tiene derecho, ¿viste? Tenemos que hacer una pausa, pero fíjate, aquí dice Morela Chacón: hola, Vladimir, pregunta al defensor del pueblo si va a permitir que Ceballos y Leopoldo le pase lo mismo que al señor Brito. Obviamente que jamás nosotros permitiríamos un hecho como ese. Nosotros estamos trabajando, incluso mediando por la vía que nos toca del diálogo, para que ellos cesen en una actividad que obviamente atenta contra su propia salud. Creo que es lo que le corresponde a nuestra institución, y lo estamos haciendo en términos muy serios, Vladimir, con personal de la Defensoría del Pueblo especializado en esta materia. Y bueno, yo creo que lo obvio sería que ellos, en la razón de su propio derecho humano, el de ellos, a vivir de forma saludable, levantaran esta acción. Pausa. Pero bueno, quedará de parte de ellos levantarla o no, mientras nosotros estamos monitoreando su estado de salud diariamente, evaluando, teniendo permanente diálogo directo con los directores de esos penales, para que obviamente nos estén informados de forma directa. Vamos a la pausa, ya venimos con Tarek William Saab.